bendiga, hermanos. Estamos en su programa, La Sana Enseñanza. Estamos muy contentos de estar aquí en este día, en un programa más de la estación Tabita Radio. Muy contentos, muy bendecidos. Levántense, hermanos, a escuchar su programa favorito. Preparémonos para ir a la iglesia para escuchar la sana enseñanza que viene de parte del Señor Jesucristo, primeramente que nada, que ha puesto a estos siervos a predicar el evangelio a través de esta señal. Me complazco en que el Señor me dio la virtud, ¿verdad?, de estar aquí trabajando en sus caminos. Y quiero saludar muy contentamente al pastor Aldo Morales y al hermano Adolfo Gómez. Sean bienvenidos, hermanos. Amén, bendiciones, hermano Fer, Pastor Aldo, buenos días a todos los que nos escuchan. Le damos gracias a Dios porque su palabra dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. La misericordia de Dios está con nosotros porque nos permite una vez más estar acá detrás de micrófonos trayendo una palabra de bendición para las vidas, de edificación. Dios les bendiga y pues espero que nos pueda acompañar. Pastor Aldo. Así es, muy buenos días a todos, bienvenidos a su programa La Sana Enseñanza. Bueno, como siempre, es verdad, todos los domingos de 8 a 10 de la mañana. Así es. Estamos transmitiendo desde estas hermosas instalaciones de Tabita Radio, en donde la palabra desde tempranito ya está haciendo su efecto. Amén. Ya la palabra quiere salir desde temprano, hermano Fer, hermano Adolfo. Amén, así es. Desde las 8 de la mañana ya la palabra ya quiere salir. Nuestro Señor quiere derramar su misericordia, estudio, ¿verdad? Por medio de su discernir, por medio de muchas cosas, ¿verdad? Amén, Así que pues agradecemos al Señor por este día y pues a calentar el cafecito. A calentar el cafecito. No sabemos quién nos están escuchando ahorita desde temprano, pero queremos invitarle, ¿verdad?, a que nos estén sintonizando, si son ustedes tan amables, aquí por medio de la multiplataforma de Tabita Radio. Y por favor, Fer, si nos puedes compartir los números telefónicos. Claro que sí, Pastor Aldo, amable audiencia, hermanos y amigos que nos están escuchando. Los teléfonos en cabina para que se comuniquen con nosotros es el 664-799-9599. Te lo repito de nuevo, teléfonos en cabina 664-799-9599. Teléfono en el WhatsApp es el 664-563-2801. 664-563-2801 para que nos contacten a través de WhatsApp, en las plataformas, como dijo el Pastor Aldo, a través de Facebook Live. También estamos en YouTube para que nos vayan contactando. Recuerden, como siempre lo hemos dicho en este programa, para nosotros sus comentarios son muy importantes. Saber qué es lo que piensan de los programas, pueden hablar para que pidan oración, creyendo siempre que el Señor Jesucristo es el que hace la obra y los milagros. Así es, ya también nos puedes sintonizar por Facebook, ¿verdad? Amén. A través de Tabita Radio 100.5 del FM, y ahí en ese momento, en cuanto es disponible, estamos transmitiendo en vivo, ¿verdad? Por medio de Facebook Live. Así que por favor, hermanos, a todos aquellos que nos puedan ver, por favor, salúdenle. Fer, por favor, Adolfo, hermano Adolfo. Acá estamos, miren. Dios les bendiga, mire, ahí nos va a poder observar a nosotros por medio de... Bendiciones. El Señor sigue multiplicando a su pueblo en la obra, hermanos. Amén, así es. Ahí vamos a estar transmitiendo por medio de Facebook Live para aquellos que también tienen la posibilidad de sintonizarnos por ahí, o tal vez también lo puede ser, pues claro, ¿verdad?, por la frecuencia modulada, por su dispositivo. Correcto. Salude, hermano, por favor, Adolfo, a todos aquellos que nos están sintonizando por la radio. Amén, bendiciones, Dios les bendiga y realmente, como les digo, es un privilegio estar nuevamente acá y esperamos ser de bendición para su vida, que Dios traiga una palabra fresca, ungida y que sea de mucha bendición para las vidas de todas las personas que nos están escuchando a través de la radio.
Así es, a todos aquellos que están en su automóvil, ¿verdad? Así es. A todos aquellos que pudieran estar en casita, a todos aquellos que pudieran estar en su trabajo, en las prisiones, Amén. no sé, en su área, en el momento en el que estén, tal vez déjeme pensar, ¿verdad? Mientras van a la iglesia, mientras están preparando sus cosas, Desayuno. mientras están haciendo el desayuno, ¿por qué no, verdad? Hermanos. Aquellos que tienen culto desde temprano, bueno, que es un privilegio que ustedes nos estén sintonizando desde tempranito. Correcto. Así que, por favor, comuníquense con nosotros en todo este medio, esta multiplataforma de Tabita Radio. También nos pueden sintonizar por internet. Es la página. En la página de internet, por favor. www.tabitaradio.org. Si la señal es débil en tu colonia donde te ubicas, no tendrás problema al entrar a la página porque están las 24 horas del día. Y hermanos, también les queremos hacer la cordial invitación para que se levanten. Hoy es día de servicio, de iglesia, de alabar al Señor, y para que hagan un desayuno rico, ¿verdad? Como siempre hacemos una invitación todos los miércoles, igual hacemos hoy, es tempranito, ¿verdad? Un cafecito, un cerealito, algo, hermanos, para que se motiven. Levántense, hermanos, levántense. Nos está abriendo el apetito, hermano. Así es lo que está provocando. Así es, hermanos, como dice Santiago 1:19, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, pero para oír ¿qué? Para oír la palabra del Señor, hermano. Amén, gloria al Señor. Bueno, pues definitivamente pues ya damos por iniciado el programa del día de hoy. Amén. Y bueno, tendríamos que hacer un pequeño resumen de en qué nos quedamos el programa anterior, ¿verdad? Amén, así en qué, hermano Adolfo, si usted no me dejará de mentir, aprendimos demasiado de la palabra del Señor mientras correcto, estuvimos en el programa del día domingo. Amén. Pues bueno, nada más para que a todos aquellos que nos están sintonizando, que esto, que ahorita no tuvieron la posibilidad de escucharnos el programa del domingo anterior, vamos a hacer este resumen. ¿Le parece, hermano Adolfo, hermano Fernando? Claro que sí. Ok, miren, estamos hablando acerca de la caída del hombre. Así es. Estamos explicando desde dónde inició el origen del pecado, desde dónde inició todo esto de la transformación que vino a ser a causa de la entrada del pecado. Amén. Entonces estamos tomando de nuestras raíces para tener una mayor comprensión. Y creo que cuando empezamos a analizar todo esto, nos dimos cuenta que aún seguimos padeciendo de muchas cosas, ¿verdad? Así es, correcto. Bueno, pues nada más habría que decir que nosotros establecimos que para poder tener una caída tuvimos que establecer de dónde nos caímos. Amén, así es. De qué lugar nos caímos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, estábamos diciendo que el hombre, de manera resumida, nuevamente lo digo, tuvo una imagen y semejanza a Dios. Y decíamos que la imagen y semejanza no era en cuestión física, sino simplemente en cuestión a los atributos personales, en el sentido que eran hombres que fueron creados con moralidad, en inmortalidad, con espiritualidad, con inteligencia, con personalidad, ¿verdad? Amén. Con una imagen, con una personalidad, con algo que los caracterizaba, ¿verdad? Correcto. Y estos atributos los encontramos en Dios. Amén. La inmortalidad estaba en Dios y Dios nos la transmitió en ese principio. ¿Éramos seres espirituales? Claro que sí, tal vez con un cuerpo físico, pero también estaba coadyuvado con un espíritu que tenía comunión con Dios, porque en ese momento no había ningún estorbo en esos momentos, ¿verdad? Cuando Dios sopla sobre el hombre, así es, imparte en nosotros esa espiritualidad que tiene. Así es, no solamente da espíritu de vida, sino también da su Espíritu Santo. Amén. Porque en ese momento había una comunión íntegra con Dios. Directa, sin ningún estorbo. Correcto. Tenían personalidad, no eran seres que no eran inteligentes, ¿verdad? No eran seres que no eran, que eran robots.
Amén. sino tenían su carácter, su personalidad, su forma de pensar, su forma de actuar. Y obviamente había inteligencia en ellos porque Dios les había dado el trabajo de administrar todo lo que estaba creado en la tierra. En la tierra, amén. ¿Verdad? Tanto en los cielos como en la tierra, como en el mar. Todo era para que Él sojuzgara todo lo que estuviera creado. Correcto. Pero entonces decíamos que eran personas que vivían en pureza, ¿verdad? También debíamos de declarar que eran personas creadas en inocencia, que no tenían maldad en sus pensamientos. Hoy yo no creo que pudiéramos decir eso, ¿verdad? No. De hecho, desde ahí se puede ver que el hombre tenía esa comunión con Dios y era puro. Así no es, había pecado así en es. él. Así es. Entonces, como no había pecado en él, había esa relación directa con Dios, esa comunión que tenía. Y cuando, bueno, perdón, lo voy a dejar. No, adelante, hermano. Lo que pasa es que cuando viene el pecado, nos aparta de esa comunión, nos aparta de esa relación con Dios. Así Y es lo que veníamos viendo, exactamente lo que decía, ¿no? ¿De dónde cayó el hombre? ¿Cuál es el origen del pecado? ¿Por qué nosotros, cuando nacemos y empezamos a tener conciencia, nos convertimos en pecadores? Así es. Entonces, ahí los orígenes más o menos de dónde cayó el ser humano, y por ende nosotros también estamos apartados de Dios cuando no reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, porque Él viene a redimirnos, Él viene a pagar por nosotros un precio. Así es, definitivamente, pues no había esa conciencia del pecado. Amén. Así no había esa conciencia de la maldad. Hoy nos cuesta trabajo decir que nadie tiene un poco de maldad en nuestro interior, ¿verdad? Como que siempre somos medios maldositos. Sí, exacto. ¿Verdad? Pero siempre está como que muy subliminal o muy figurado la maldad, ¿no? O sea, aún en la actualidad creo que no podemos decir que no hay maldad, ¿verdad? Y creo que es la lucha interior que cada ser humano tiene. También debemos decir que eran santos, eran puros, eran rectos, eran justos en todo lo que hacían. Justos, correcto. Completamente justos. Hoy podríamos decir, para poder ser completamente justos, tendríamos que tener una conciencia muy amplia para tener todos los recursos a nuestro alrededor, correcto, para poder ejecutar justicia, ¿no? Pero bueno, en este caso, cuando fueron creados ellos, puros, rectos, justos en todo, entonces vivían en un estado de santidad, en un lugar de apartado completamente, en un lugar de completamente apartados para Dios. Sí, apartados para Dios. Y amén, Dios no tenía ningún problema con visitarlos, ¿no? Correcto. No había ningún estorbo en ellos. Entonces, pues bueno, le agradecemos al Señor que nos haya creado, ¿verdad? Amén. Con esas características, amén, ¿verdad? Correcto. Y cuando hacíamos un análisis en el programa pasado, decíamos que envidiable era vivir así, ¿eh? Sin enfermedad, sin necesidad de aire acondicionado. O tal vez sí, hermano, pero con una paz tranquila de saber, bueno, hoy voy a agarrar esta frutita, voy a hacer esto, voy a administrar. No digo que haya sido sencillo, claro, pero porque tenían que administrar, pero envidiable su postura. Es que todo era perfecto. Era perfecto. Era un paraíso, era exactamente la palabra, Ajá, paraíso. Entonces, yo creo que tenían lo mejor de la comida, lo mejor del clima. Era todo perfecto, era un paraíso. Y que veas a León ahí como que, ay. Y convivir con él, ¿no? Exacto. Bueno, supongamos que hubiera existido León, ¿no? Pero yo supongo que había bestias también. Correcto. Y vivir en ellos, pues, algo impresionante, ¿no? Y donde dormían era mejor que el mejor colchón de estos tiempos. Sí, claro. Todo era perfecto, ¿no? Amén, qué bendición, ¿no? No, vivir en ese estado. Bueno, pero veníamos diciendo ya para irnos a nuestro primer corte musical y terminar con este pequeño resumen. Correcto. Para que después del corte continuemos en lo que nos habíamos quedado. Veníamos a decir que Satanás, por medio de una serpiente, un animal astuto, fue que utilizó para que entrara la tentación. Correcto. ¿Verdad? Para que entrara la tentación, y a través de este acto, de la manera en que él actuó, hacer caer al hombre.
Proceso inteligente de parte de Satanás, no fue fortuito, Amén. sino que fue muy bien planeado. Y en la primera parte, cuando hablábamos en Génesis 3:1, decíamos con que Dios ha dicho, ¿no? Mostraba a Dios como que Dios no les había mostrado la completa verdad. Amén. Y eso todavía Eva pudo resistir, ¿verdad? Dios no pudo resistir el primer embate de Satanás, pero Satanás en su astucia empezó a meter duda, ¿verdad? Empezó a poner cosas en el pensamiento de Eva para que ella cayera. Y hacía ciertos argumentos como el que decía, no moriréis. O sea, estaba haciendo a Dios mentiroso. Amén, así es. Estaba diciendo lo contrario, estaba diciendo que Dios nos le estaba diciendo la completa verdad. Correcto. También le dijo Satanás, serán abiertos vuestros ojos. Le puso en el panorama amplio a Eva, le dijo, aquí aprenderás mucho más. Si tú tomas del fruto, serás como Dios, ¿verdad? Bueno, aprenderás de cosas que tú aún no sabes. Serán abiertos tus ojos. Lo que Dios te estaba ocultando, aquí te lo va a revelar, ¿sí o no? Te lo va a enseñar. Amén. Si tú comes de este fruto, tú vas a ser mucho más inteligente de lo que eres ahora. Amén. Entonces, veíamos que en ese proceso también Dios, Satanás estaba haciendo su obra tentadora. Aún todavía no pecaban, aún todavía Eva no comía del fruto. Y después en el versículo 5 decíamos, y seréis como Dios. ¿Qué decíamos, hermano Adolfo, acerca de esta frase que decía muy bien Satanás, y seréis como Dios? Bueno, realmente exacto, eso es lo que es Satanás. Es un enemigo que tenemos que es muy sutil y viene a engañarnos con mentiras. Intenta seducirnos por medio de palabras muy sutiles, y es lo que tenemos que tener cuidado. Decíamos también que Dios prohibió que comieran de ese árbol prohibido. ¿Y por qué lo prohibió? Entonces decíamos que cuando Dios nos prohíbe algo, tenemos que huir, apartarnos de ese lugar. ¿Por qué? Porque es ahí donde Satanás se mueve muy sutilmente y entra la tentación. Y la tentación entra primeramente por los ojos, porque dice que el fruto que vio era agradable a los ojos de Eva. Así es. Entonces tenemos que ser muy astutos en ese aspecto y entender que tenemos que lo que Dios nos prohíbe hay que alejarnos, hay que huir. Así es, y también decíamos, y seréis como Dios, enaltece al hombre al nivel de Dios. Amén, así es, correcto. Lo pone en el estrado igual que Dios, en su supuesta imaginación, ¿verdad? Amén. Porque en la realidad no es así. Pero cuando entendemos que le dice en el versículo 5, y seréis como Dios, les puso un altar alto a Eva, le dijo, y serás igual que Dios. Amén. O sea, le dijo, tú y Dios serán lo mismo, casi, ¿no? Ahí debemos de tener cuidado, Pastor Aldo, porque hay enseñanzas antibíblicas que te enseñan, se agarran de ahí, ser un Dios. Fer, y también tendríamos que decir que esto también aún sigue siendo efecto en la iglesia de Cristo, ¿verdad? Así. Porque aún todavía creemos que le podemos dar órdenes a Dios, Así. ¿verdad? Aún todavía creemos que le podemos dar órdenes a Dios, algunas veces doblarle la mano, Pastor. sí, o quererle doblar la mano a Dios para que Él obedezca lo que nosotros decimos. Tenemos que tener cuidado porque si no nos estamos poniendo al nivel de Dios, hermano Adolfo. Amén, así Nos es. estamos poniendo en un lugar en donde yo creo que yo puedo tener la voluntad de Dios en mis manos para ejecutarla como yo quiero. Correcto. Y eso es un peligro que tenemos que tener bien conscientes, porque esto nos está enseñando que es la manera en que Satanás ha venido operando, no solamente con Adán y Eva, sino a lo largo de la iglesia en Cristo, la iglesia de Cristo. Tenemos que tener cuidado de si nos estamos poniendo en el nivel de Dios. Somos hijos de Dios, somos hechura suya, hemos venido a ser criaturas nuevas en Cristo Jesús, hemos venido a ser llenos del Espíritu Santo,
pero hemos venido a ser apartados, pero no somos Dios. Correcto, así es. Amén. Ni tampoco está en nosotros que Dios obedezca, ¿verdad? Lo que todos nosotros digamos, porque hay que tener cuidado, porque ahí nos estamos poniendo en el nivel de Dios. Amén. Tendremos que buscar su voluntad, y haciendo la aportación que hizo Fer, ¿verdad? Así es. Tendremos que buscar hacer siempre su voluntad de parte de Dios. Tendríamos que decir que tendríamos que tener un buen discernimiento, un ajuste fino para declarar o saber que lo que estoy haciendo es de Dios, lo que estoy diciendo es de Dios, lo que estoy compartiendo es de Dios, porque si no podría infiltrarse parte de mi personalidad, parte de mi opinión, y a lo mejor Correcto. y lo que pudiera pasar es que si nos lo hacemos propios y ya no lo creemos, entonces ese es el gran problema. Tendríamos que poner a Dios en su lugar, ¿verdad? Así es. Amén, así En donde le corresponde. Él es el soberano. Él tiene la autoridad de todo. Él va a hacer su voluntad. Quiera Dios la va a hacer. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Amén, así es. Y en realidad debemos de tener esa conciencia. Y es lo que estábamos hablando en este proceso de la caída de Adán y Eva. Y nada más por último, antes de irnos al corte, sabiendo el bien y el mal. Amén. Ellos solamente conocían el bien. Y en ese sentido creo que es la única verdad que dijo Satanás. Iban a conocer el mal. Sí, pero no como algo positivo. Correcto. Como algo en el cual ellos pudieran decir, eso me beneficia. O algo que digan, esto me va a aportar algo en mi vida. No, en realidad no. Lo que hizo fue conocerles el mal, pero ese mal le dio puerta para que Satanás se infiltre a lo largo de la historia de Cristo, ¿no? Hemos visto cómo Satanás se ha estado infiltrando, poniendo, sojuzgando la palabra del Señor, poniendo en duda, apartando. O sea, hemos visto cómo Satanás ha hecho su efecto, ¿no? Amén, pastor. Y hermano Fer, solamente déjeme agregar algo brevemente. ¿Por qué Dios puso un árbol prohibido en ese paraíso, en ese Edén? Y yo creo que Dios, si no hubiera puesto ese árbol prohibido, lo tendría como en una cárcel. ¿Por qué? Porque entonces estarían haciendo solamente la voluntad de Dios. Claro. Pero les da un libre albedrío para que decidan. Y la verdadera libertad está en la obediencia a Dios. Amén. Así es. Muy importante. Amén. Entonces yo creo que cuando les dice no toquen ese árbol, Él sabía las consecuencias. Y si el hombre se hubiera abstenido de acercarse a lo que estaba prohibido por Dios, pues hubiera estado en completa libertad, porque la libertad verdadera está en la obediencia a Dios. Así es. Porque cuando sucumbimos en el pecado, lamentablemente, entramos en una cárcel, Así en la cárcel es. espiritual. Así Eso es. es lo que realmente quiere Satanás de nosotros. Y nuestra mente se oscurece, Correcto. ya no discernimos bien, ya pensamos de más, cosas Amén. que no debemos, Así es. hacemos cosas de más, Correcto. ¿verdad? Y yo me gustaría, después del corte musical, voy a hacer una pequeña aportación con esto, con respecto al árbol, porque hay muchos que tienen es que si sabía Dios. Amén. Correcto. ¿Sí me exacto, explico? exacto. Yo creo que Ese es duda punto. de todos, ¿verdad? Es el punto. Es que si sabía Dios que iba a caer Adán y Eva, ¿por qué lo puso? ¿Por qué? Bueno, Correcto. hay un propósito, lo vamos a Amén. explicar regresando del corte musical. Correcto. Ya Bueno, Fer, por favor, despídenos. Bueno, para el corte musical y regresar, ¿verdad? Así es. Pues estamos aquí, ¿verdad? En la sana enseñanza y vamos a ir a un corte musical, hermanos y audiencia. No le cambien, que calienten ese cafecito, hay que irnos preparando, espera el servicio. Ya volvemos. Amén. Amén, hermano. Toma fuerzas de donde no las hay.
Saca fe de donde no hay más. Más. Levántate, sacúdete el polvo e inténtalo nuevamente. No te rindas. Por favor, no te rindas. 100.5. Ok, entonces ya quedamos ahí, ¿verdad? Entonces ahora vamos a entrar a la parte de Génesis 6, Génesis 3, capítulo 3, versículo 6, y entonces ya vamos a entrar a la parte de la desobediencia. ¿Okay? Y ahí tienen ustedes Eva, en 1 de Juan 2:16, ¿ya lo encontraron ese? Siendo esclavo del pecado me libró. ¿Y qué dice 1 de Juan? Compró mi redención y libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar hecho libertad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo hay libertad. Ok, vamos a terminar con ese versículo. Necesito que alguien tenga Génesis 3, capítulo 3. Y el otro que busque los otros versículos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en el versículo 6, ¿qué dice, hermano Alonso? 3. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad. Rompió mis cadenas, me aclarar. Ahí tienen que tienen el curso de lavó mis pecados y me ha perdonado. Soy el nombre de Jesús. ahí vamos a hacer referencia que Satanás buscó satisfacer los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. ¿Estamos de acuerdo? Y por eso es 1 de Juan 2:16. ¿Sí? Entonces, hermano Adolfo, usted entra del versículo 5 para entrar al 6. ¿Sí explico? ¿Sí? Y después ese versículo del 6. ¿Estamos de acuerdo? Después en el 2, Adán, inmediatamente la mujer se convirtió en tentadora y vio también a su marido. Ahí está en el versículo 6 también, hermano. A ver, lea el 6, por favor. Entonces, entramos en el desarrollo, los deseos de la carne, y vamos a hablar acerca de eso, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida y codiciable para alcanzar sabiduría. Aclaramos este punto. Y después, inmediatamente la mujer se convirtió en la tentadora, y como muchas veces nosotros, propiamente como esposos, como pareja, hermanos, somos los que provocamos la tentación aún estando en el cuerpo. Y yo también a su marido. Primero Timoteo 2:14, listo para la descanso. Pero también Adán pecó deliberadamente, comió. La mujer como después abajito viene que perdieron la inocencia, cuáles fueron las consecuencias de la caída, ¿ok? Pero lo que quiero es que estén atentos, hermano Adolfo, con Génesis 3:7, 3:8, ¿se me explico? Y tú con los versículos complementarios, eso que yo ¿abro micrófonos?
¿Están conmigo? Entras, espera. ¿Qué te digo? Pues bien, ya estamos aquí de vuelta con su programa La Sana Enseñanza. Gracias a todos los que nos están sintonizando. Si es primera vez que sintonizas Radio Octavita en el 100.5 FM, estamos hablando de la caída del hombre. Este programa que se transmite todos los domingos de 8 de la mañana a 10 de la mañana. El pastor Aldo Morales, el hermano Adolfo Gómez y el hermano Fernando Cano. Y bien, estamos aquí de regreso porque tuvimos una pausa musical hablando de este relato muy interesante. Antes de que nos fuéramos al corte musical, habíamos hablado que íbamos a explicar el por qué muchos dicen que por qué Dios puso un árbol. Les decía el pastor Aldo que la mayoría dice, bueno, pero si sabía Dios que era malo, ¿por qué lo puso? Y el pastor Aldo, usted iba a hacer ese comentario. Sí, definitivamente, perdón, es que estoy aquí en la parte de estar aquí con la Biblia, perdón. Sí, definitivamente debemos de entender algo, y creo que la base que estaba diciendo el hermano Adolfo, o aquellos que nos están, amigos que nos están escuchando, es porque definitivamente Dios no puede establecer robots, ¿verdad? Amén. Adán y Eva eran personas inteligentes, eran personas con personalidad, pero en ningún momento quiere Dios que sean personas sin voluntad. Para ello tiene que haber siempre algo que establezca la medida correcta, o el lineamiento correcto, vamos a ponerlo así. Pensando en una regla, ¿verdad? Pensando en una regla recta, una línea, se escribe sobre esa línea, y entendemos que uno se vuelve izquierdo y uno se vuelve derecho, claro, si lo tenemos de manera vertical, ¿verdad? Izquierda y derecha. Yo sé que si cruzo de izquierda a derecha tengo que cruzar la línea, y eso ya me hace una persona consciente, me hace una persona plena conciencia de que hay otra cosa, pero que debo de estar en obediencia y que debo de desarrollar mi personalidad en base a la obediencia. Porque si la baso en otra cosa, en otra línea que no debe de ser, en otro parámetro, los resultados son catastróficos. Amén. Y es lo que vimos con ellos. Lo único que hizo Dios fue hacer una línea recta, decirte de aquí para acá no pases. Y eso es lo que va a determinar tu nivel de obediencia, tu nivel de sujeción, tu nivel de discernimiento, tu nivel de voluntad, tu nivel de tolerancia, porque es parte de una personalidad, tu nivel empieza a desarrollar, esa línea se vuelve algo más que solamente una línea, sino empieza a desarrollar en Adán y Eva un desarrollo intelectual, un desarrollo personal, un desarrollo espiritual. Lo que quiere Dios es que el ser humano se desarrolle, que crezca, pero claro, en la obediencia a Dios, en el conocimiento de Dios, en el desarrollo de su vida, porque a veces creemos que Dios solamente es únicamente enfocarse en Dios. Pero ese enfocarse en Dios me lleva a desarrollar mi personalidad al 100% de mi vida. Amén. No es solamente mirar a Dios como si desarrollar, no. Mientras yo voy conociendo de Dios, mientras yo voy desarrollando mi personalidad, mientras yo voy desarrollando mi vida, mi inteligencia, yo voy creciendo como persona, voy creciendo como ser humano. Y es lo que quería Dios con todo esto. Amén. No quería personas sin voluntad, sin inteligencia, como si fueran cualquier robot que obedeciera orden. Lo que quería Dios es desarrollar el hombre perfecto en Adán y en Eva. Pero si no hay esa parte en la cual tienen la conciencia de que aquí hay otra cosa, si no obedeces, no hay desarrollo. ¿Sí me explico? Amén. No hay desarrollo. ¿Por qué? Porque no hay esa parte
consciente, por decirlo así, y conciencia de que el árbol fue puesto para desarrollo del hombre perfecto en Adán, porque con eso conlleva mucho desarrollo. El saber que no lo puedo tocar, el saber que no lo puedo comer, el saber que no puedo estar alrededor del árbol, el saber que de todo me es permitido, pero esto no es el nivel de que, bueno, ok, soy un ser lo correcto. Amén, pastor. Entonces, yo creo que queda clara la parte de que si Dios lo puso es porque quiere desarrollar la perfección en el ser humano. Amén, así es. ¿En qué? En la obediencia. Y como usted decía, hermano Adolfo, la obediencia no es reprensión, es amor. Amén. La obediencia que Dios nos pide hacia Él es amor, de desarrollar tu vida, guardarte del mal, protegerte, enseñarte lo correcto, que te sientas plenamente feliz contigo mismo. Entonces, al final del día es lo mismo que quería Dios al poner un árbol ahí para que ellos se desarrollaran como seres humanos. Amén, así es. Entonces, uno dice, es que si era bien fácil, no, es que Dios no tiene gente robot, sin voluntad. Amén. Dios siempre va a hacer, y lo veo, yo creo que lo vemos con nuestras vidas, hermanos, ¿verdad? Cuando Dios siempre va a querer lo mejor para nosotros. Queda claro, Pastor Aldo, y además como dijo nuestro hermano Adolfo, me gustó un comentario que hizo, porque Dios nos dio libre albedrío, o sea, Dios te toma de rodillas, pero Él dijo, nos da libre albedrío, es decidir, escoger. Entonces por eso puso ese árbol en medio, porque le dio al hombre la voluntad de decidir. Como también hay un pequeño ejemplo ya para seguir en el tema, cuando los pajaritos son muy bonitos y siempre están enjaulados, ¿verdad? Porque son bonitos, pero sácalo de la jaula y ponlo. Cuando tienes un pajarito lo tienes encerrado, pero a tu voluntad tuya, no del animalito, del ave. Pero si tú sueltas esa ave, le das la opción de elegir si se queda o no a tu lado, o una mascota. Si ese pajarito vuelve, quiere decir que está por... Amén, así es, hermano Fer, el pastor Aldo. Y realmente tenemos que entender que Dios aún hoy en día ha plantado un árbol Claro, sí. que nos prohíbe ciertas situaciones, Así es. ciertas cuestiones. Está en nosotros tomar la decisión de obedecer o desobedecer. Si obedecemos, vamos a estar siempre en la presencia de Dios, vamos a tener los beneficios de lo que es la obediencia, que es la bendición de Dios. Pero si nosotros decidimos comer de ese fruto prohibido, vamos a sufrir las consecuencias. Así es, definitivamente. Amén. Pues bueno, pues vamos a seguir continuando con el programa. Y bueno, ya estábamos hablando del proceso de la tentación y tenemos que llegar a la parte en donde ya se empieza, Señor, ¿verdad? La tentación viene a causa es la antesala al pecado. Correcto. Y lo teníamos en algún otro programa, que la tentación es a causa, es la antesala al pecado. Y bueno, Génesis 3.6, hermano Adolfo, nos quedamos en el 5 y ahora estamos en Génesis 3.6. Génesis 3.6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ok, desde ahí ya estamos viendo y vamos a desarrollar. Pareciera que es un simple versículo, ¿verdad, hermano Adolfo? Amén. Qué rápido sintetizan la caída. Correcto. Como si hubiera sido algo así bueno, comieron y ya, ¿no? Y las implicaciones que trajo ese versículo. Por eso tenemos que discernirlo, hermano. Amén. No podemos leerlo nada más así porque sí y decir, no, pues ya, nomás lo comió y ya. Y le dio a su marido y ya. Y ya, se acabó. Qué fácil, ¿no? Amén. Se acabó toda la historia y ya de ahí todos somos pecadores, ¿no, hermano? Amén, amén. No, hubo una implicación muy fuerte durante el pecado.
durante la ejecución del pecado. Dice, y vio la mujer el árbol que era bueno para comer. Y cuando hacíamos un análisis, ¿verdad, hermano Adolfo? Amén. Que como la tentación que se ejecutó en Adán y Eva, algunas veces nos podríamos volver bien juiciosos, ¿no? Ah, es que ellos, ¿por qué pecaron? Es que, ¿por qué hicieron comieron del fruto prohibido? Amén. No, si yo hubiera estado casi, ¿verdad? Hubiera estado ahí, yo no hubiera pecado. Yo me hubiera mantenido, mira, lo tenían todo y cosas por el estilo. Y se nos olvida que nosotros también tenemos esa misma naturaleza que ellos tuvieron, en el sentido físico, en el sentido visual, en el sentido de la carne, en el sentido... Es que volvemos al punto. Son seres humanos, al final del día son seres humanos creados por el Señor que no tenían el conocimiento del mal, pero no eran personas no inteligentes. Amén. Sino tenían su personalidad, y como lo veníamos diciendo, y cuando dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, Amén. ya nos está diciendo de que el árbol era deseable a los ojos, era deseable a la vista, el árbol era bueno, o sea, lo probó, y lo único que nos está enseñando esta parte, los deseos de la carne. Amén, así es. Satanás puso, fíjense cómo fue en la tentación, Satanás puso al hombre al nivel de Dios, ¿verdad? Amén. Hizo ver a Dios mentiroso. Así, Satanás mentiroso y sigue siendo padre de mentira. Padre de mentira, correcto. Quiso y lo logró. Y lo logró porque al final del día Adán y Eva pecaron. Amén. Y aún todavía sigue ejecutando esta misma acción con nosotros. Correcto, así es. O sea, nos vuelve a poner como dioses, ¿verdad? Nos vuelve a poner según igual que Dios. Nos hace pensar, tú lo puedes hacer todo, no hay nada imposible para ti, tú eres dueño de tu propia voluntad, tú eres dueño de tu propio cuerpo, nadie te puede decir lo que tú quieres hacer, Amén. ¿verdad? Empieza a bombardear de este tipo de cosas. ¿Por qué te tienes que rendir a Dios? Lo único que te está haciendo es reprimirte, no quiere que tú te desarrolles, no quiere que seas doctor, no quiere que seas ingeniero. ¿Sí me explico? Amén. Toda la sarta de mentiras que Satanás hace. Y entonces cuando Satanás logra bloquear la mente a través de la tentación, viene entonces cuando ya tiene un oscurecimiento acerca de la tentación, acerca de argumentos falsos, acerca de argumentos que no tienen ningún sentido, pero que disfrazan una supuesta verdad, un juego de palabras mentirosas, palabras que utilizó Dios, pero que al final del día son mentiras, ¿verdad? De manera muy sutil, disfrazada, transgiversando las palabras en el sentido de las palabras. Y en ese sentido lo que hizo fue mostrarle el fruto. Lo tenía el fruto allá enfrente, porque decíamos que para estar en la tentación habría que estar cerca del árbol. Correcto. ¿Verdad? Cerca del fruto. Amén. Entonces, en este sentido, para estar cerca del fruto, entonces lo que hace Satanás es mostrarte tus deseos de la carne. El deseo. Ya bloqueó tus sentimientos, ya bloqueó tus pensamientos, ya bloqueó tu alma, y entonces ahora lo que hace Satanás es mostrarte todos los deleites de la carne que vas a obtener a causa del pecado. Y eso es, ¿cuántas veces no ha actuado así hoy en la actualidad, hermano? Amén, correcto. Y sigue desde que tentó a la mujer Eva. También vemos en Mateo 4, 1 al 11, cuando tentó al Señor Jesucristo cuando fue al desierto. También vemos en 1 Juan 2:16. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Es como dice la Biblia, llama el padre de mentira, la serpiente antigua, Satanás, y el diablo. Es el que sigue engañando a las personas. Y también nos revela la Biblia que va a venir de nuevo para engañar, y tenemos que estar listos, ¿verdad? Amén, así es. Así es, y bueno, hermano Adolfo, yo no sé usted, ¿verdad? Amén. Pero fue deseado. Fíjese el proceso que llevó Satanás de manera muy inteligente para llegar a la consumación. Amén. En este momento, cuando dijo bueno para comer,
ahí nos está diciendo qué deseo de carne, o sea, qué tan bello era el fruto, no sabemos. Exacto. De qué, o de qué tipo de fruto estaba hablando, pero era un fruto deseable, Amén. que satisfacía los deseos de la carne. Correcto, así es, pastor. Porque imagínense si hubiera sido un fruto feo, que no satisfacía los deseos de la carne, imagínense. Entonces, ¿usted cree que hubiera sido atractivo? No, realmente, pastor, iba a hacer un comentario acerca de eso. Tenemos que entender que Satanás, él nos pone las cosas agradables a nuestros ojos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos mirando? ¿Dónde nos estamos acercando? Cuando Dios prohíbe algo, tenemos que alejarnos, porque la tentación viene primeramente por nuestros ojos. Entonces empezamos a mirar, nos empieza a agradar, y es ahí donde el enemigo está trabajando. Como decía hace un minuto, hermano Fer, decía el pastor, cómo entra la tentación, porque la mujer está mirando el fruto, está cerca del árbol prohibido. Entonces hay que tener en cuenta eso, que tenemos que tener mucho cuidado en ese aspecto, pedirle mucho a Dios que nos dé el discernimiento para poder entender qué es lo que está sucediendo con nuestras vidas, y pedirle el discernimiento para poder entender lo que me conviene y lo que no me conviene. Así es muy importante, hermano Adolfo, todo eso que está diciendo, porque muchas veces nosotros podemos estar bien en los caminos del Señor, pero a veces podemos tener trabajos que no le agradan a Dios, y como decía usted, estamos ahí expuestos a esa tentación, y por eso también se ha visto grandes personas que le servían al Señor, que han caído, que tú los ves que dicen, bueno, pero servía o iba a la iglesia, pero muchas veces, como dijo un hermano, criticamos duramente a ese hermano, pero no sabemos qué tentación cayó. Acuérdense, amable audiencia y hermanos, que somos carne, pero también por eso dice la palabra, velad y orar para no caer en tentación. Amén, así así como es. cayó Eva, Adán, cayeron por la sutileza del enemigo, pero entonces nosotros tenemos que entrar en oración, ¿verdad, hermanos? Como dijo Amén, el hermano así es. Adolfo, agradable, él se disfraza, como dice en 2 Corintios, que es como ángel de luz, ¿verdad? Te pone las cosas, mira, esto te va a ir bien, esto va a ser así, 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 y caemos, ¿verdad? Muchas veces, como está diciendo el pastor Aldo, entramos en la vanagloria, ¿verdad? De que yo por qué tengo que dar este diezmo al pastor, yo por qué tengo que dar esto, pues si yo puedo, yo todo ese dinero que tengo, ¿por qué? Es porque ya el Satanás empieza a tirar los dardos. Amén, Y así si es. estamos, ¿verdad?, débiles en nuestra fe, débiles en la palabra, le creemos más a Satanás que a Dios. Pastor Aldo Morales. Así es, definitivamente, y yo creo que habría que hacer referencia que los deseos de la carne ahora ya están implícitos en todo a lo largo de nuestra vida, ¿no? Desde que inició Adán y Eva, y yo creo que hasta los últimos días de nuestras vidas, la carne es nuestra mayor enemiga para poder cumplir en obediencia a Dios. Y yo tendría que hacer una reflexión, hermanos. ¿Cuántas veces Satanás me ha tentado en cuestión a la carne? Amén. A los deseos carnales. Muchas veces, hermano. ¿Cuántas veces Satanás, no todos los días, no solamente Satanás, hasta nuestra propia carne, hermanos, nos invita a hacer cosas indecorosas, cosas que no son adecuadas, cosas que no son correctas, llámese con grandes consecuencias o no, hasta tomar algo, ¿verdad? No comer saludable y cosas que, ¿sí o no, hermanos? Amén, así es, pastor. Y cuántas veces la carne no está ahí implícita en este sentido. Así que, pues esto nos está revelando la palabra del Señor, que cuando dijo que era bueno para comer, definitivamente Satanás sabía en qué
y que la carne es un instrumento que él podía utilizar, o un medio más bien que él podía utilizar para poder hacer caer a Adán y Eva. Y por ello se pone a prueba este desarrollo, como yo les decía, este desarrollo del intelecto, de la personalidad, de la sujeción, el libre albedrío para decidir, ¿verdad?, qué hacer en lo correcto, pues se estaba poniendo a prueba en estos momentos. Adán y Eva no tenían conocimiento del mal, se están enfrentando con alguien que ya había sido padre de mentira. Correcto. Sí. Desde el principio. Así que tenían que tener la capacidad de ellos de desarrollarse. Y bueno, y ya se nos fue nuevamente hermano Adolfo, antes de irnos a la pausa musical. Rapidito, disculpe, Pastor Aldo, hermano Fer. Solamente quería hacer hincapié en eso. Muchas veces, lamentablemente, nosotros de manera irresponsable tomamos decisiones y después andamos buscando a quién echarle la culpa. Y el primero que encontramos es que el diablo me tentó, es que Satanás. Cuando tenemos que entender que el enemigo más grande con el cual tenemos que luchar es con nosotros mismos. Así es. Tenemos que hacer conciencia, porque mientras no hagamos conciencia de eso, el problema va a persistir y va a crecer cada vez más y más. Entonces por eso Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Entonces tengo que entender que yo tengo que clavar mi carne todos los días a esa cruz para poderlo seguir. Debo de entender eso, porque si no lo entiendo y estoy buscando constantemente un culpable, nunca me voy a hacer responsable de mis actos y de mis decisiones. Y Dios nos ha dado un libre albedrío, pero para poder decidir bien, agarrados y tomados de la mano de Dios. Fíjense, aquí el detalle que ¿quién es el que pecó? ¿Satanás o Eva? En el primer punto, ¿quién pecó? Eva pecó. Satanás no pecó nada. Entonces, para que el pecado se ejecute, tú tienes que ser el ejecutor. Amén, así. O sea, no sé si cómo lo pondré a hacer en este sentido. Satanás no va a pecar. Él ya está en la mentira. Correcto. Él es el adversario. ¿Sí me explico? Él no va a pecar. Él ya está en el pecado. Sí. Él ya está en su área, en su ambiente, y lo que va a hacer es que tú peques a su ambiente. Amén, así es. En este detalle, cuando dice que fue bueno para comer, ahí todavía no pecaba, pero ya él sabía que la estaba moviendo al ambiente del pecado. Amén, así es. ¿Por qué? Satisfaciendo los deseos de su carne. Ya estaba siendo deseable a los ojos, deseable a la carne. Ya le estaba poniendo... ¿Cuántas veces cosas no hemos visto, hermano? En los espectaculares. Amén, así es. En las marcas de los productos. Por todos lados, por todos lados. ¿Cuántas veces estamos bombardeados en cuestión visual? Correcto, así es. Para que tú caigas al pecado. Amén. Para que tú caigas en la tentación, para que te creas un estereotipo. Tú eres el mejor, tú todo lo puedes, no hay nada en contra tuya, nada imposible para ti, tú eres capaz de hacer lo que tú quieres. ¿Y dónde está la voluntad de Dios en todo eso? Amén. Tú puedes hacerlo, just do it, ¿sí o no? Amén, así es. Y cosas de este tipo en donde ensalzan, enaltecen al hombre y La vanagloria. la vanagloria. Y yo creo que egocentrismo. tendríamos que hablar acerca de la vanagloria de Dios, ¿no? Amén. Porque cuando dice y codiciable para alcanzar sabiduría, está hablando de vanagloria. Correcto. Ay, todavía no peca, hermano. Amén. Ay, todavía no está pecando, pero ya está a nada de pecar. ¿Por qué? Porque ya lo tiene cautivo. Cuando ya tu ser está cautivado por los deseos de la carne, cuando tus ojos fueron apartados de Dios y están ubicados sobre la tentación, sobre ese pecado que tú que vas a ejecutar, ya cuando tus ojos ese pecado te envolvió tus pensamientos para que tú te sientas en vanagloria, Amén, así. con ese estatus social, con eso, ¿cómo lo podríamos decir hoy en la actualidad? Con ese... Porque hay que ponerlo en condiciones actuales para que comprendamos, ¿sí?, la perspectiva en la que Satanás actuó en contra de ellos. Porque no había marcas de ahora, ¿verdad?, en ese tiempo, pero sí debemos de ponerla en un contexto real para que veamos que aún Satanás sigue haciendo lo mismo. Amén, así es. Sigue levantando la vanagloria del hombre, sigue haciéndole, dice, codiciable para alcanzar sabiduría, dice en el versículo 6,
Y fíjense cómo desde ahí empezó. Bueno, ya para terminar, en esta parte del versículo. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. O sea, estaba, ya dijo, ya estaba cautivando su cuerpo, ya estaba cautivando sus ojos. Y dice, y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría. O sea, le creyó lo que Satanás le había dicho en la tentación. Así es, Ya la tenía cautivada. Ya. Amén, así es. Sí me explico, ya la tenía cautivada en ese momento. Y entonces dice, ya está sanada de cometer el pecado. Así es. Ya está sanada porque ya te tengo. Ya te cautivé tu carne. Amén, así Ya te cautivé tus ojos. Ya te cautivé tus pensamientos, porque era deseable la sabiduría. ¿Sabiduría cuál, hermano? Sabiduría del mundo, sabiduría del mal. ¿Y cuántas cosas nos ha cautivado cosas del mundo, nuestro entendimiento, hermano? Amén, así es. Creyendo que era lo mejor, creyendo que yo era esto, yo creyendo que yo era el otro, haciendo esto, haciendo el otro. Entonces, ¿qué hizo? Satanás a través de este mundo hizo un plan maravilloso para que tú, en el momento en que tú llegaras, ¡pum! Es que yo no quería pecar. No, es que el llegar al momento del pecado no fue en ese instante. Fue algo que tú fuiste permitiendo. Las barreras de que Dios ha puesto en el camino, tú no les hiciste caso. Amén, así Y es. preferiste tus deseos, tus pensamientos y cosas que suceden, ¿no? Ya, vámonos pausa musical. Ya no Estamos apasionados con el sí, tema. con el tema del día de hoy. Pero qué grande sabiduría hay en la palabra del Señor. Amén, Definitivamente. amén. Bueno, estamos de regreso, estamos en la sana enseñanza. Dios les bendiga y regresamos. Ya regresamos. Perdón, otra vez, hermano. 9:10. Protestaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Cuando yo podía nacer, la salvación así encontré. Perdón, se me fue otra vez, hermano. Pero sí me explico cuántas veces no ha actuado así Dios. Seguiré por la eternidad. Me hace recordar Tu cómo están mano ellos me en esta hora. rescató. Este mundo No me acaba, terminará. ¿no? Porque están en la Te misma visión. seguiré hasta En la el mejor casa, final. en los mejores carros. En mí. Yo creo que sí deberíamos de hacer algo de esto, ¿no? Robots que obedezcan.
en su programa La Sana Enseñanza y quiero que te comuniques con nosotros, amable audiencia. Te voy a dar el teléfono 664-799-9599, es el teléfono en cabina. Ahora si nos quieres hablar por el WhatsApp es el 664-563-2801 y hablábamos del tema la caída del hombre. Y antes de la pausa comercial estábamos hablando de la carnita, esa carnita que hay que echarla pero al asador, hermanos, porque eso es algo que siempre hemos batallado con eso, ¿verdad? Nuestra carne, pero siempre tenemos nosotros una voluntad que Dios nos dio, elegir, ¿verdad? Elegir si seguir a Dios o no seguir a Él. El diablo, que es el adversario, dice Pedro, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿verdad? Y en Apocalipsis, ¿verdad? También Apocalipsis 12:9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces ¿verdad? Adversario es el que tentó a la mujer, a Eva. Pastor Aldo Morales. Así es, pues bueno, hermanos, miren, vamos a sacar conclusiones porque ya estamos en la parte en donde dice, y tomó el fruto y comió. Amén. ¿Verdad? En este sentido, cuando estamos viniendo a analizar toda la palabra del Señor, ¿usted qué cree? Vamos a hacer votaciones. Amén. Hermano Fer, Amén. con todo el contexto de cómo Satanás fue manipulando y Eva permitió, aclaremos, Satanás hizo su parte, lo que a él le corresponde. Correcto. Maldad, mentira, transgiversación del evangelio, de muchas cosas, de la palabra del Señor. Y Eva lo fue permitiendo, pero si se dan cuenta, Eva nunca contrapuso como lo hizo Cristo en la tentación. ¿Verdad? Amén. Correcto. Amén, amén. Con la misma palabra del Señor. Eva nunca tuvo eso. Y no precisamente porque conociera la palabra de Dios que hoy tenemos. Pero sí pudo haber dicho, pues es que el obedecer a Dios me hace mucho más agradable porque Él me ha brindado todo. Porque Él me da el alimento diario. Porque yo convivo con Él. Porque yo hago esto. Porque Él me ha dicho que administra el huerto. Porque Él es bueno para conmigo. ¿Sí me explico? Correcto. Así es, amén. Nunca hubo una contraparte de parte de Eva para resistir. Al principio sí. Pero ya después en el siguiente no hubo esa parte de contrarrestar la tentación, Amén. sino simplemente fue gradualmente una aceptación. Ahora yo le pregunto, hermano Fer, en este contexto que hemos venido estudiando la palabra del Señor en la caída del hombre, ¿iba a pecar o no iba a pecar? Claro que sí iba a pecar, ¿Por qué, hermano? porque ya la tenía, como quien dice, cautiva, ya la había persuadido, ya le había vendido bien todo. Claro. Ya ya era presa fácil. Ya pues ya estaba, ahora sí como quien dice, a poquito de pecar. A nada. Pues sí, lamentablemente ya había cauterizado su mente, ya había implantado algo y lo hizo a través de sus ojos. Le mostró agradable y empezó a trabajar después en sus oídos y le dijo, mira, vas a ser tal cual como Dios, la vanagloria del hombre. Entonces, todo hombre, todo ser humano, creo que tenemos estas características muchas veces, que queremos ser siempre más. Y esa es la vanagloria. Pero esos son los frutos de la carne. Por eso Jesús dijo que por sus frutos nos iban a conocer. Entonces, tenemos que entender cuáles son los frutos de la carne y cuáles son los frutos del Espíritu. Cuando empezamos a identificar que en nuestra vida hay frutos de la carne, tenemos que empezar a trabajar para derribar esos frutos en nuestra vida. Por eso digo, nuevamente repito, la mayor lucha que tenemos es con nosotros mismos. Y fíjense una cosa, que yo creo que yo también voto en que ya iba a pecar, ¿eh? Amén, O amén. sea, no había nada ya en Eva, y yo lo que veo, en el versículo 5 es Satanás hablando a Eva. Correcto. Fíjense, y seréis como Dios, haciendo resumen, no moriréis,
y serán abiertos tus ojos y seréis como Dios y tú sabrás sabiendo el bien y el mal. Todo eso son comentarios de Satanás. Pero en el versículo 6, fíjense, y vio bueno para comer, ¿quién? Eva. Eva. Amén. Agradable para los ojos, ¿de quién? De Eva. Y codiciable para alcanzar sabiduría, ¿de quién? de Eva. De Eva. Eva ya había comprado la mentira. Amén. En el 5 es Satanás, en el 6 ya es Eva. ¿Y cuál es la parte final de todo esto, hermanos? En el versículo 6, ¿qué dice? Y dice, y tomó del fruto y comió. Estamos en Génesis 3:6, ¿ok? Correcto, amén. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, ya es Eva, y que era agradable a los ojos, también ya era Eva, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, era Eva completamente. Amén. Sí me explico. Amén. así Ahí ya es. no era Satanás, Correcto. ya era Eva. Exacto. Ya Eva le había comprado toda la mentira a Satanás, Amén. ya le había comprado todos los pensamientos de Satanás. Por tanto, Eva, cuando ejecutó esto, era cautiva tal vez de sus pensamientos, pero ya consciente de lo que estaba haciendo. Amén, así es. O sea, el detalle es que no puede haber si me mintió, es que me dijo, es que es que nada. Realmente tú eras bien consciente cuando tú estabas haciendo el acto comiendo del fruto. Y dice, y tomó del fruto y comió. ¿Qué pasó? Se consumió el pecado. Amén, así es. Se consumió el pecado. Amén. Y el pecado no es el pecado para Satanás, el pecado fue para el hombre. El pecado fue para Eva en estos momentos. Y no solamente Eva, hermanos. También nosotros pudimos haber caído. Cualquiera de nosotros. Correcto. Porque a veces, y es que la mujer, es que, no, hermano. No. Debemos de entender una cosa. Cuando hablamos de Adán y Eva, estamos hablando de la humanidad en general. Amén, así es. Estamos hablando de la humanidad. No estamos hablando de una mujer o de un hombre, sino de la humanidad. Amén, pastor, hermano Fer. Si me permite agregar algo rapidito. Y es que tenemos que entender algo, que en realidad Satanás no perdía nada. Él ya Sí, está perdido, claro, ya estaba perdido. Claro. Y tenemos que entender eso, que cuando nosotros caemos en el pecado, el único que pierde somos nosotros mismos. Así es. ¿Por qué? Porque cuando nosotros sucumbimos o caemos en el pecado, perdemos esa relación con Dios, perdemos las bendiciones de Dios, porque dice que Dios aparta sus ojos del pecador. Así es. Entonces ya no pueden haber bendiciones en mi vida por causa del pecado. Entonces el que más pierde es uno mismo. Mire, no pierde Dios. Correcto, ¿no? Bueno, le duele a Dios porque es Amén. amor. Amén. Pero en realidad Él no está perdiendo en el sentido literal, si Correcto. ustedes me lo permiten. El que más pierde es el hombre, Correcto. porque se aparta de Dios. Amén. La mayor pérdida que se genera con esto es que el hombre se pierda. Amén. Sus pensamientos, su forma de actuar, su forma de vivir. Pero Dios va a seguir siendo Dios. Así es. ¿Sí me explico? Que Dios a causa de su amor va a tener que hacer algo para que tú vengas a Él y te arrepientas de tus pecados. Eso es otra cosa diferente. Pero en realidad Dios nunca perdió porque Él sigue siendo Dios. Correcto. ¿Y Satanás perdió o ganó? Satanás ganó. Ganó. ¿Sí me explico? Fíjate, ¿a quién le estás dando tú la victoria al ejecutar el pecado? A Satanás. Le estás dando la victoria a Satanás porque ¿qué logró? Que va a desobedecer. Apartar al hombre de la visión de Dios. Amén. Apartar al hombre del propósito con el que fue creado. Amén. O sea, fíjate que cuando nosotros hacemos la ejecución del pecado, no es que Dios pierda, Él va a seguir siendo Dios. Amén, así es. En su soberanía va a seguir siendo Dios. El que pierde eres tú. Correcto. Y el que gana es Satanás. Porque te Amén. apartó. Te apartó de... Y no solamente Satanás, tú mismo con tu cuerpo, con tus pensamientos, con tu alma, que estés buscando constantemente el satisfacer tus deseos, llámese como se llame. Lo único que estás haciendo es perder. Y Correcto. estás haciendo ganar a otro. Amén. Y es lo que veníamos hablando, ¿verdad, hermano Adolfo? Amén, así es, pastor. De ciertos lugares en donde se vuelve una jaula de oro. Correcto.
hay dinero, hay buenos lugares, hay todo bien hecho, deseable al ojo, agradable a los ojos, ¿verdad? ¿Quién no le encanta tener un jardincito bien podadito? Amén, así es. Tener florecitas por todos lados. ¿A quién no le agrada que todo esté, que se vea bien todo? Y hay lugares que son así. Hay lugares que son muy agradables a los ojos de Dios. Y tan agradable es que son para los ojos de Dios que a veces nos perdemos en eso, en el obtener eso. Correcto. Empeñamos nuestra vida para tener esto y apartamos. Decimos, Dios ahorita puede esperar. ¿Cuántas veces no le hemos hecho eso a Dios? Amén. Ahorita creo que Dios puede esperar. Primero me voy a enfocar en mi carrera. Primero me voy a enfocar en mi estudio. Primero me voy a enfocar en mi trabajo. Primero me voy a enfocar en esto. Porque Dios puede esperar. Amén, así. Como si Dios no le interesara tu profesión. Y hablábamos, hermano Adolfo. A veces creemos que cuando venimos a Dios, Dios no le interesa tu profesión. Creemos que a Dios no le interesa que tú seas ese excelente profesionista, ese excelente maestro, ese excelente trabajador, ese excelente... Parece ser que tendríamos que haber una división, hermano Adolfo, y no lo existe. Amén. Al parecer que Satanás ha envuelto los corazones de todos nosotros en algún momento, en donde dice, no, si, o tú te dedicas a tu profesión o te dedicas para Dios, pero las dos no las puedes tener. Y en este sentido lo que hace Satanás es influenciarte a que te alejes del propósito y de la visión de Dios. Amén, así es correcto. ¿Sí me explico? Amén. Para que tú busques lo material, lo del mundo, lo que hay a su alrededor, y entonces nos olvidamos de este versículo muy conocido, hermano Adolfo. El versículo en donde dice... Ay, se me fue ahorita por andar. Pero voy a aprovechar para enviar un saludo, pastor, a nuestro hermano que nos escribió en Facebook. ¿Cómo se llama el hermano? Permítame. Amén. Luis Álvarez. Luis Álvarez, hermano, muchas gracias. Agarramos sus bendiciones, las tomamos. Igualmente, que Dios le bendiga si aún está ahí en línea. Gracias por acompañarnos, gracias por estar compartiendo con nosotros este tema tan importante en esta mañana, que está muy apasionante. Hay mucha tela que cortar, diríamos, Sí, ¿no? porque tiene que ver mucho con nosotros. Y tiene que ver mucho, correcto. ¿Por qué? Porque tenemos que traspolarlo a nuestra actualidad, a lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces, sí, está muy apasionante, muy interesante. Ya recordé, después de esta amnesia mental, pone el Señor el reino de Dios y su justicia. Correcto, amén. Y todas las cosas vendrán añadidas. Por añadidura. Entonces, yo creo que eso es una palabra una palabra verdadera. Amén. Yo puedo ser el mejor profesionista, aclaro, puedo ser el mejor profesionista del mundo, y no quiere decir que por eso voy a dejar de ser hijo de Dios. Amén, amén. Y no por eso debo de apartarme de la visión de Dios. A lo mejor no vas a ser pastor, tal vez. A lo mejor no vas a ser un evangelista, pero sí puedes ser un buen diácono. Tienes que darle y dedicarle tiempo a Dios, al servir a Dios. A lo mejor vas a ser un buen maestro de escuela dominical. Amén. A lo mejor puedes ser un buen líder de alabanza. A lo mejor puedes ser un buen baterista, un buen tecladista, un buen guitarrista, pero puedes ser el mismo profesionista excelente. Amén. En nada se contradice tu propósito del Señor, el propósito del Señor con tu propósito y tu desarrollo. O sea, no podemos tener a Dios como en el sentido que Dios busca solamente el que yo no me desarrolle, porque esa fue la mentira que le vendió Satanás a Eva. Amén. Y cayó. ¿Sí me explico? El decirle, es que Dios nada más quiere que le obedezcas, como si fuera eso malo. No, es que al momento en el que tú le obedeces a Dios, en el momento tú te vas a desarrollar en todo el contexto en el que tú vives. Amén. Pastor, disculpe, hermano, Amén. disculpe. Solamente quería agregar algo. Hablamos de los dones ministeriales que Dios nos da, pero a la vez podemos entender que también el propósito de Dios en nuestra vida
es que podamos obtener sabiduría de parte de Dios. Así es. ¿Para qué? Para ayudar a nuestro prójimo. Porque hay tanta gente afuera que necesita una palabra de aliento, necesita una palabra de bendición. Y yo creo que ese es en realidad el verdadero propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Que nosotros podamos ser un canal que lleve en gloria al nombre del Señor. Así es, y al final del día, nosotros vamos a, imagínense, yo creo que, yo no sé ustedes, ¿verdad? Fer, tú no tienes hijos, ¿verdad? Todavía, pero hermano Adolfo y yo, Amén. nosotros somos padres. Correcto. ¿Y usted qué quiere con sus hijos? Que se desarrollen. Así es, correcto. Que se sientan plenos como hijos, que se sientan felices consigo mismos, Amén. Así que tengan una vida agradable para ellos mismos primeramente. Amén. Y después para usted como su padre, ¿verdad? Correcto. En el sentido de que tengan una buena esposa, un buen esposo, que tengan buenos hijos, que los eduquen, ¿verdad? Que haya Amén. trabajo, muchas cosas, ¿verdad? Amén, Quiere siempre así lo mejor para sus hijos, ¿verdad? Correcto. En este sentido, usted no le va a limitar los brazos, ¿verdad? De ninguna manera. No le va a decir no trabajes. No, por supuesto. No le va a decir, no seas buen padre, no les hables bonitos a tus hijos, no seas buen esposo, no les vas a decir nada de eso. Correcto. Porque ese no es el propósito. A lo mismo sucede con Dios. Amén. Así es. Cuando tú vienes a Dios, Dios te limpia, te hace una nueva persona por medio de Cristo Jesús y quiere que tú te desarrolles en el ámbito que para Él tú le sirves. Amén. En este sentido, tú no podrías ser evangelista de las calles tal vez porque tu profesión no te lo permite, pero sí puedes ser evangelista de tu área de trabajo. Correcto, exacto. Ese es el punto. ¿Sí me explico? Amén. Puedes ser maestro en tu área de trabajo, Amén. con tus conocidos, con la gente que te rodea. Amén. Y estás haciendo la voluntad de Dios. No tienes que sacrificar tu profesión para agradar a Dios. No, más bien, Dios te agarró porque precisamente quiere que acapares el área en donde tú estás. Correcto, así es. Porque Dios es más allá que solamente la iglesia física, Amén. la construcción de la iglesia. La iglesia somos todos. La iglesia de Cristo somos cada uno de nosotros. Amén. Y nosotros, por eso precisamente te alcanzó, por eso precisamente Cristo quiere que te desarrolles porque quiere alcanzar esa área en donde tú estás. Amén, así es. Te vuelves luz. Así es. Ese es el punto. ¿Sí me explico? Tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Oscuridad. Y a veces queremos separar a Dios. Claro. Dios está nada más los domingos, en la mañana, en la tarde, a la hora que sea el culto, en la escuela dominical y ya. Pero no está Dios en mi área de trabajo, no está Dios en mi hogar, no está Dios en esto. ¿Por qué no? Porque lo que me pide Dios no entra, ¿no, hermano? Yo creo que cuando sucedió esto de Adán y Eva en este sentido, pasó algo muy similar. Amén. Le dijo, lo que te está tapando Dios es que tú no seas la mejor persona, el mayor potencial que tú tienes. Esto es lo que está tapando Dios, por eso no quiere que... es una mentira enorme. Amén. Correcto. Enormes. Pero fíjate cómo es que aún todavía en la actualidad Satanás sigue actuando Correcto. igual. De la misma manera. No ha cambiado. Manera. No. Hoy en la actualidad, ¿cuántas cosas no vemos, hermano? Amén. Muchas. Similares a como actuó Adán y Eva. Por tanto, cuando dice y comió, pues se ejecutó el pecado. Y al Así ejecutarse es. el pecado, ¿qué sucedió? Un apartado. Ya entró la maldad, volvió parte de nosotros y dice, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y uno puede decir, ay, es que, ¿cuántas veces hemos sucedido? Es que porque mi esposo no va a la iglesia, yo tampoco voy a la iglesia. Es que porque mi esposa es así, yo no hago esto. Es que porque mi esposa esto, el otro. Cuando tú pones todo eso, estás perdido, porque también estás siendo copartícipe del pecado. Amén, así es. ¿Qué hubiera sido la diferencia que tuviera que haber hecho Adán? ¿Qué tendría que haber hecho Adán? Para que pudiera contrarrestar todo este pecado que ha venido a ver, que vino a hacer. ¿Qué se imaginan que tuvo que haber hecho Adán? Pues, Amén. obedecer. ¿Verdad? Yo creo, pastor, hermano Fer, que él
tendría que haberle recordado las palabras Correcto, que Dios les dijo. correcto. Gloria. Es ahí donde nosotros tenemos que empezar a entender que es muy necesario que conozcamos la palabra para que todo lo que está a nuestro alrededor siempre reciba una palabra de parte de Dios. Amén. Mis hijos, mi esposa, mi familia, mis hermanos, todo lo que está alrededor nuestro. Así es recordarles, no solamente no comer, porque si yo estoy en el sentido de comer, ¿verdad? Es que ya estoy yo siendo tentado también. Amén. Amén. Cuando yo me enfoco en que no debo de comer, no debo de comer, no debo de comer, así como muy inductista, ¿no? No debo de comer, no debo de comer, no, como esto, no como la otra, no, espérame, es que analiza. Amén. Debo de recordar por qué Dios dijo que no. Y para recordar lo que Dios dijo que no, tengo que ver lo que Dios me ha dado Amén. Así es. y lo que Aleluya. estoy dispuesto a sostener para no perderlo. Porque si Adán tomó fácilmente, por ponerlo así, ay, mira, ya lo comí, mira, come tú también. Pues entonces, ¿en dónde estaban los dos puestos? ¿En dónde tenían su mirada los dos? Es que a lo mejor estaban viviendo muy pasivamente, ¿verdad? En su comodidad. En una situación en donde todo me proveen, tal vez. Porque así fue Eva, pero pudo haber sido con Adán también. Amén. Porque yo no veo aquí en la palabra, por lo menos la palabra del Señor, no nos dice como que como que Adán dijo, yo creo que no voy a comer de eso. Oye, pero ¿por qué lo comiste, Eva? O algún cuestionamiento. Correcto. Simplemente se concreta en decir, y dio también a su marido, al cual comió, dice el árbol, perdón, aquí, y tomó del fruto y comió, y dio también a su marido, al cual comió, así como ella. ¿En dónde está la parte en donde se puso en contra de la... Él tendría que haberle de- recordado. del no nos pecado dijo que Dios se- que no Sí, comiéramos. claro. No dijo Dios que no comiéramos de esto. Correcto. ¿No es acaso Dios sumamente hermoso? ¿No es maravilloso Dios cómo nos ha dado para sujetar todo lo que está habitable en la tierra? ¿No nos ha dado Dios el alimento? ¿No nos ha dado Dios el sustento? ¿No nos ha dado Dios la protección? ¿Qué acaso no vivimos y cohabitamos con los seres vivientes? ¿Qué acaso no tenemos agua cristalina para poder beber? ¿En dónde está ese Adán? Amén. No está Adán. Por eso a veces cuando venimos tal vez a la consejería bíblica con los hermanos, es que es ella, es que es él, es que es el otro, es que es ella, es que no se comporta, es que me habla feo, es que me habla el otro, es que me... ¿Sí me explico? Correcto. ¿En dónde está la contraparte que nos ayuda a terminar con el pecado? Porque estoy seguro que si Adán se hubiera recordado haber salvado por medio de Adán a Eva, a pesar de que hubiera pecado. Amén. Claro, no es así la historia. Pero a lo que me refiero, si no hay la otra parte que contrarreste esta situación, vamos a consumir el pecado, no solamente ella, sino vamos a ser copartícipes también. Amén. ¿Sí me explico? Amén. Amén. Por eso es bien importante lo que estamos aprendiendo de la palabra del Señor. ¿Dónde está ese Adán que levantaba los principios? Ahora, Adán en el sentido de hombre o mujer, ¿verdad? En el sentido Adán, ahorita estamos hablando de Adán porque es la parte de la caída del hombre, Amén. pero también aplica por parte de la mujer en nuestro contexto actual. ¿Dónde está ese hombre y mujer que ahora en la actualidad contrapone a todos los principios que está haciendo nuestro marido, nuestro novio, nuestros amigos? ¿Sí me explico? ¿Dónde está? Amén. Así es. Tendremos que volver a recordar el valor de lo que estamos perdiendo, como es que lo que le estábamos diciendo. ¿De dónde vino a caer Adán y Eva? ¿Qué es lo que perdieron? Pues perdieron muchísimo. Amén. Así es. Pero ¿qué pasó? No quisieron reflexionar. No quisieron la palabra del Señor primero. No quisieron recordar la palabra del Señor. Porque por eso no hay ni una contraparte que defienda como Cristo lo hizo en el desierto los 40 días. Con autoridad sujetó a Satanás con la palabra del Señor. Amén. No está esa parte. Entonces, hermanos, esta enseñanza de la caída del hombre nos deja mucho que ver. Amén. Pues ya, híjole, se fue a la siguiente pausa musical. Perdón, rapidito, pastor, hermano Fer, rapidito, quiero agregar algo. Mira, nuestra naturaleza humana
por eso siempre digo nuestra naturaleza, porque viene desde Sí, los principios. claro, desde los Nuestra principios. naturaleza humana siempre está en buscar un culpable y no hacernos responsables Así de es, nuestras así es, decisiones. así es. Entonces, eso tenemos que hacer nosotros todos conciencia de que nuestras decisiones, de las decisiones que tomamos nosotros, tenemos que hacernos responsables nosotros. Así Porque es. mientras yo no me haga responsable de mis decisiones, siempre voy a estar buscando un culpable y siempre voy a estar en el error. Pero cuando yo me doy cuenta que el responsable de las decisiones que tomo soy yo, van a ser buenas las consecuencias. Pero si tomo malas decisiones, van a ser malas las consecuencias. Si me doy cuenta y me hago responsable de eso, entonces voy a tratar de empezar de enmendar esas decisiones malas que he tomado. Voy a aprender del error, voy a aprender y voy a mejorar. Así es. Solamente eso. Así es. Así es, definitivamente. Bueno, vámonos a una corte musical de 3 minutos, regresamos. Amén. No vamos a poder acabar el tema, estamos en la parte, en la consumación del pecado. ¿Y cuántas verdades No hemos pasado. nada más en este versículo? Gloria a Dios. Amén, amén. ¿Y cuántas cosas hemos aprendido el día de hoy Correcto. acerca de la caída del hombre? Amén. Bueno, pues vámonos a la pausa musical. Estamos en la sana enseñanza y te dejamos. Regresamos en 3 minutos y regresamos con las conclusiones de esta porción de la palabra, porque aún todavía no llegamos las consecuencias del pecado, lo que sucedió después Es bastante amplio el tema. ¿verdad? Lo que sucedió. Yo Amén. creo que vamos a tener que extendernos hasta el próximo programa para terminar este tema de la caída del hombre. Amén. Pero yo creo que ha quedado claro todas las experiencias que tenemos adquiriendo, ¿verdad? Con todo esto. Correcto. Amén. Bueno, Dios les bendiga. Estamos de regreso en la sana enseñanza. FM. 100.5 FM. Transmite sin fines de lucro. Una estación que sirve a la comunidad. Hermano, miren, nada más estamos en la caída del pecado. Entonces, ya cuando comió esto, ya no vas a caer a la parte de el versículo 7. 7.3. Fue el versículo luego del pastor pensamiento. Híjole. Y es que ya lo había dicho, hermano, ¿verdad? Se me cuatrapeó. Bueno, pues vamos a terminar, vamos a regresar a Génesis 3, versículo 7. Génesis 3, 7. Y como bueno, en el 6, yo también a su marido
tonalidad que estaba en lo que Dios había dicho, pues vino entonces, y uno fueron sus ojos abiertos, ambos, ¿verdad? De ambos, y conocieron que estaban desnudos, pero aquí fueron abiertos, al pecado, ¿no? No fueron abiertos para sus escrituras. ¿Estamos de acuerdo? Conocieron que estaban desnudos, entonces hasta ahí nos vamos a quedar. Porque ya fueron justamente mucho tiempo por ahí. No, yo creo que ya nos vamos a quedar hasta entonces fueron abiertos sus ojos y ambos hasta ahí. Para que el próximo domingo no, pues es un minuto, no sea mala onda. Bueno, pues si ya ven que no pueden Bueno, mira, son 46. 10 minutos más y terminamos. Entramos. Abro micrófonos. Gracias sublimes. Perfecto es. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí a la sana enseñanza. Todos los domingos estamos analizando enseñanzas bíblicas básicas, ¿verdad? Así es. Básicas de aquel que sigue a Cristo, de aquel que sigue su palabra, de aquel que quiere obedecer a Dios, ¿verdad? Y por ello es que estamos regresando a las enseñanzas básicas del por qué creemos, y en ello estamos hablando acerca de la caída del hombre. Y pues bueno, hermanos, ya se consumió todo el programa del día de hoy. ¿Cuántas cosas no hemos aprendido? Si tú que has estado sintonizándonos te has perdido de un programa, y no es porque estemos nosotros, sino por cómo nos ha enseñado la palabra del Señor verdades actuales. Amén, correcto. De cómo actúa nuevamente no solamente Satanás, sino también mi carne, porque en el hecho del primero fue Satanás, habíamos analizado. Amén. Con un pequeño resumen. Primero, Satanás actuó. En el versículo 5 nos enseña cómo Satanás actuó. En el versículo 6 nos está actuando de cómo ya la carne obra sobre Eva. Amén. O sea, ya la carne ya estaba a flor de piel, ya la carne y su cuerpo y su entendimiento ya están cautivadas y ya por sí solo estaban actuando. Amén. Ya no estaba Satanás interviniendo ahí, su trabajo ya lo había hecho. Ya de propio entendimiento, de propio decisión, Eva ya estaba siendo despierta en este sentido, y ya obviamente consumía el pecado que era comer el fruto, ¿verdad? Amén, así es. Entonces, pues, y nos quedamos en la parte en donde también Adán brillaba por su ausencia. Amén. Brillaba por su ausencia Adán. Brillaba por su ausencia Adán en el sentido de que, ¿y dónde está la contraparte que contrarresta este pecado? O sea, a lo mejor si Adán hubiera dicho, es que Eva, estamos perdiendo esto, vamos a perder el otro, vamos a perder el vivir en el paraíso, estamos perdiendo la soberanía de tener en control la creación de Dios, vamos a perder el sustento, vamos a perder el cobijo, el hablar con Dios directamente. ¿Sí me explico? Amén, así es. En ningún momento Adán se pone en contraparte a esto que está sucediendo. No nos explica más allá, pero yo creo que si la palabra, si Dios hubiera querido que nosotros viéramos que realmente Adán puso algo en contrapeso a lo que estaba sucediendo, lo hubiera puesto Dios ahí. Amén. ¿Sí me explico? Como en el proceso de Eva, y a lo mejor hubiera puesto Dios en cierta manera una discusión entre Adán y Eva acerca de esta situación, mas sin embargo no se revela eso, no se ilumina eso. Vemos a un Adán, un ejecutor que se dejó llevar por Eva. No sé si pudieran haber platicado acerca de esto, fue un acto cualquiera, pero en el hecho de que ellos ya ejecutaron me da a entender de que ellos
estaban desvalorizando lo que Dios les había dado. ¿Y cuántas veces no hemos hecho eso? Desvalorizar lo que Dios nos ha dado. Amén, pastor, hermano Fer. Solamente quiero hacer una reflexión. Tenemos que entender que Satanás no puede llegar a nuestros corazones, pero nosotros somos los que nos encargamos. Entra por nuestros ojos, entra por nuestra vista, entra por nuestros oídos, y nosotros somos los que nos encargamos de llevar a nuestro corazón. Así es. El que sí puede llegar a nuestro corazón es Dios. Así es. Porque somos creación de Él, pero Satanás no. Entonces utiliza nuestros ojos, nuestros oídos, para sembrar en nosotros y después llevar nosotros a nuestro corazón esa palabra que va en contra de Dios. Así es, hermano Adolfo, Pastor Aldo Morales. Es muy importante eso que dice el hermano Adolfo, y además también en cómo nos ayuda en nuestros tiempos, en la actualidad. Muchas veces tenemos que reconocer como pueblo de Dios el pecado, reconocer en qué fallamos, porque así como Adán y Eva pecaron de la desobediencia, como dice el pastor Aldo, no se cita en la Biblia que haya puesto objeción a Adán en decirle, Dios dijo que no comiéramos esto. Quiere decir que porque Eva se convirtió en tentadora, al igual que la serpiente, y dio de comer el fruto a Adán, pero entonces ahí ya por voluntad propia también él vio todo lo que habíamos dicho, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y que era codiciar. Comen, ¿verdad? Son abiertos sus ojos. Y entonces el Señor se pasea por el huerto y le habla, le busca, le dice, Adán, ¿dónde estás? Y él estaba escondido, ¿verdad? Se escondieron en los árboles porque tenían vergüenza. Entonces el Señor, como es Dios, desde que empezamos este programa, sabemos de sus atributos, ¿verdad? Que Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Él lo sabe todo. Entonces le dice, ¿qué has hecho? Y luego la mujer dice, luego Adán le dice, la mujer que me diste por esposa me engañó. Y luego dice la mujer, dice, la serpiente me engañó. Y todos se van echando la bolita, no reconocen. Y en nuestra actualidad sí, ¿verdad? Pecamos, no reconocemos, siempre le estamos echando la culpa a alguien, ¿verdad? Como dijo, responsables de nuestros actos. Y más que nada, Dios es lo que quiere que uno reconozca, ¿verdad? Amén, así es. Reconocer que hemos pecado, porque desde ahí es donde viene el que tú seas salvo, ¿verdad? Pero más adelante, si nos sigues acompañando a lo largo de este estudio, vamos a llegar al punto principal, ¿verdad? Que es la salvación. Ahorita estamos como que dice el pecado, pero sería el pecado y la salvación. Bueno, sí, nada más yo quisiera concluir con una parte en el versículo 7 de Génesis 3, capítulo 3, versículo 7. Y Amén. entonces fueron abiertos los ojos de ambos. ¿A qué fueron abiertos sus ojos? Al pecado. Al bien y al mal. Al mal. Porque ya estaban en el bien. Amén. A lo que fue abierto sus ojos fue al mal. Entonces, ¿fue positivo o negativo? Negativo. Fue negativo. ¿Quién ganó? Satanás. Satanás. ¿Y quién perdió? El hombre. El hombre. Porque al final del Dios no está perdiendo nada. Amén. Va a tener que hacer cosas diferentes, pero Él es Dios. Amén. Él es el soberano. Entonces, en este sentido, yo creo que tendríamos que analizar, y como bien lo dice Fer, y como bien lo dice el hermano Adolfo, lo único que te va a llevar a ser el cautivo de la tentación y no contraponer que el mundo te vende en la actualidad. Comprar esas mentiras que se manifiesten de muchas maneras, lo único que te va a hacer es llevarte a abrir los ojos. Pero al final ese abrir los ojos, supuesta apertura de ojos a la realidad, a lo que se está viviendo, a esa realidad, no es una apertura buena. Trae consecuencias. Amén, así es. ¿Consecuencias cuáles? Negativas. Negativa. ¿Por qué? Porque te apartaste de la visión de Dios en la vida.
sea, te apartaste de Dios y te quisiste sentir como Dios y por tanto las consecuencias fueran malas. Amén, así es. Entonces, esa apertura de ojos, y no estoy leyendo la otra parte más allá, pero esa apertura de ojos, lo único que está haciendo es desviarte y perder, hacerte perder. Así que cada vez que tú quieras consumir, y se lo hablo a los jóvenes, cada vez que tú sientes o vives algo, ¿verdad? Que es deseable al cuerpo, Amén. que es deseable a tus ojos, que te hace sentir cosas buenas, que te hace sentir, que te hace sentir cosas en tu cuerpo que son agradables, ¿verdad? Amén. Si tú piensas que te va a traer cosas buenas, estás equivocado. Correcto. Lo único que te va a traer es cosas malas. Si crees que ganaste un deseo corporal, un deseo mental, y si crees que ganaste un deseo X, Amén. ¿verdad? Estás equivocado. Correcto. Lo único que estás haciendo es perder. Amén, así es. Lo único que estás haciendo es que tus ojos se abran, lo que nos enseña la palabra del Señor. Así que los invitamos a que se queden con nosotros. Ya se acabó el programa, hermanos. Gloria a Dios. Y todavía apenas vamos iniciando. Hay mucho. Sí, en y este todavía no tema. hemos caído a las consecuencias del pecado. Amén. Rapidito, pastor, déjeme agregar esto. Sí. Hablando de lo que decía, lo necesario es apartarnos, huir. En 2 de Timoteo 2:22 dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Hay que huir de todo lo Así prohibido, es. hay que apartarnos, Así es. porque cuando nosotros estamos jugando con esa tentación nos vamos a quemar. Sí. Es mejor salir huyendo para que, como dice Pablo decía en Timoteo, huye de las tentaciones. Amén, es muy importante. Amén. Pues sí, definitivamente. Yo creo que ¿cuántos jóvenes no están troncando sus vidas Correcto. a causa de no huir del pecado? Amén. Porque ya los cauterizó de que tú sientes bien. Amén. Esto te va a ayudar a sentir mejor. No, mira, tú te vas a sentir un hombre con esto, te vas a sentir una mujer con esto. Correcto. Vas a ser un hombre completo. Vas Amén. a ser una mujer completa con esto. Y al final del día lo que trae consecuencias son catastróficas. Correcto. Catastróficas y por eso tenemos que ser sensibles a que este mundo está diseñado para que tú pierdas la visión de Dios. Porque Amén. el príncipe de este mundo, ¿verdad? Al que tiene su mundo aquí, que este es tu espacio, en el que se mueve en este mundo terrenal, no trae cosas positivas. Así Amén. es. Así. Solamente el Señor. Bueno, pues ya acabamos el programa del día de hoy, hermanos. Híjole, tantas cosas que se aprenden de la palabra del Señor, Amén, ¿verdad? así es. Gracias, Señor, por tu palabra. Bueno, pues esperamos que así como nosotros, tú también hayas aprendido de la palabra del Señor, te hayamos provocado el que estudies la palabra del Señor, así como nosotros lo estamos haciendo. Y le agradecemos a Tabita Radio 100.5 por permitirnos transmitir a través de estas grandes instalaciones. Gracias, hermano Adolfo. Amén. Igualmente, muchas gracias. Le damos primeramente a Dios que nos permitió esta mañana estar compartiendo la palabra con todos los que nos están escuchando, los que están atrás de su radio, de internet. Nuevamente un saludo para nuestro hermano que nos escribió en internet, Javier. Y pues gracias por acompañarnos, gracias por apasionarse con nosotros y nos vemos el próximo domingo, hermano. Así es, hermano Adolfo, Pastor Aldo Morales, estamos muy contentos por los que nos han sintonizado. El hermano que nos escribió, un saludo, un fuerte abrazo en nombre del Señor Jesucristo. Estamos todos los domingos de 8 de la mañana a 10 de la mañana. Y quiero meter un autogol, Pastor Aldo Morales. Así es. Todos los miércoles síganos igual en Tabita Radio en el 100.5 FM, el programa Defensores de la Fe, donde tratamos temas de la defensa del Evangelio, ¿verdad? Temas muy importantes que nos ayudan en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Siempre enfocados a la palabra de Dios. Estamos muy contentos porque el Señor está añadiendo obreros a su viña. Está aquí el hermano Adolfo
que el Señor ha decidido a bien tenerlo aquí compartiendo la palabra, el del pastor Aldo Morales, su servidor Fernando Cano, y estamos muy contentos, agradecidos con Dios primeramente, después con el pastor de este lugar que nos permite, nos da la oportunidad de transmitir este programa, La Sana Enseñanza, Defensores de la Fe, y sobre todo más contento con ustedes que nos sintonizan, nos hablan, y queremos también que esta palabra sea de bendición a sus vidas, pero sobre todo que quede sembrada en sus corazones, hermano. Dios les bendiga. Así es, pues bueno, buenos días, Dios les bendiga y el próximo domingo o el próximo miércoles. Amén. Las mejores. Nosotros somos San Marco. San Marco Barrientos. Somos Tercer Cielo. Y los escuchas aquí en Tabita Radio. Escúchanos online www.tabitaradio.com. Tabita 100.5, transmitiendo para todo el planeta. ¿Aquí? ¿A este? ¿Y cómo le pongo aquí? Escribir, ¿no? Sí. ¿Ya, no?